la máquina. Vean que el legislador, lo que les decía, muy inteligente el legislador, porque dejó consignado que puede ser a mano, que era lo más usual en la época en que se entró en vigencia el Código Notariado, pero ya fueron previsores y dijeron, de repente, algún día va a venir la máquina a escribir. Por ejemplo, en República Dominicana, donde existe el Instituto Dominicano de Derecho Notarial, en República Dominicana, los notarios tuvieron que hacer una ardua batalla para modificar la ley del notariado, porque ellos no les regulaba que podían escribir a... Ya no voy a dejar entrar porque ya quieren entrar, pero ahorita ya es demasiado. Que no podían escribir a máquina. Entonces ellos tuvieron que luchar en el Congreso para modificar su ley del notariado en República Dominicana para poder que permitiera la legislación que los instrumentos se redactaran a máquina. Y vean, en Guatemala el legislador muy inteligente en aquel tiempo, muy inteligente el legislador, porque dejó consignado a máquina. Máquina eléctrica, impresora, pues es máquina. El término es muy amplio. Y entonces ahora podemos utilizar, inclusive hay un estudio que se llama la informática al servicio del notariado. Porque ahora podemos utilizar máquinas eléctricas, podemos utilizar máquinas mecánicas, podemos utilizar impresoras. Y eso es parte del principio de escritura. ¿Cómo lo vamos a redactar? Podemos redactarlo a mano o a máquina. ¿Qué pasa si estamos redactando un instrumento público y se va la corriente eléctrica? Pues, por ejemplo, un testamento no podemos interrumpirlo. No le podemos decir al testador, mire, vamos a esperar que venga la energía eléctrica. O vengo mañana y seguimos. No, porque ahí existe un principio que se llama principio de unidad de acto, que no puede interrumpirse. En ese caso, entonces, el notario extrae la hoja de la máquina o de la impresora y continúa redactándolo a mano que tiene plena validez. Eso es parte del principio de escritura. Además de eso, de manera legible. Eso es muy importante. Bueno, ahora no tenemos mucho problema con los exámenes, porque no sé si el examen va a ser a mano o lo voy a permitir usando su teclado, no sé, todavía tengo que coordinar con el director de área, pero tiene que ser de manera legible. Cuando estábamos en la facultad teníamos problemas porque hay letras que no son legibles. Entonces el instrumento público tiene, y sin abreviaturas, no podemos consignar abreviaturas en los instrumentos públicos. Esas son parte del principio de escritura que vamos a seguir estudiando en esta oportunidad. Gracias al estudiante que estaba en la lectura, ahora vamos a leer, le voy a pedir favor a ver, Melanie Fernández Higueros, creo que es Melanie. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Melanie. Por favor, artículo 14 del Código de Notariado. Ahorita. Dice, ¿serán nulas las adicciones entre ¿Serán nulas las adiciones entre renglonaduras y testados si no se salvan al final del documento y antes de las firmas? Las enmedaduras de palabras son prohibidas. Muy bien. Vean, eso es parte del principio de escritura. Y sí, ya encontré el artículo de la Constitución del Idioma Oficial, 143, de la Constitución Política de la República, que ahí se determina cuál es el idioma oficial. Lo que pasa es que Guatemala es tan rica en idiomas que tiene que regularse cuál es el idioma oficial para que en un sector de la República hablan un idioma y en otra parte del otro sector otro idioma, y así se va diversificando. En la Constitución Política se determinó cuál es el idioma oficial. Y en el artículo 13, ahí anotamos ver 143 de la Constitución Política de la República, y en el 143 anotamos ver 13 del Código de Notariado.
vemos entonces que en el artículo 14, vean, el ser humano, aunque ahora con las impresoras y con la informática no hay tanto problema, porque ahora hasta nos corrigen las faltas de ortografía. Hay programas que hasta nos indican que va una coma o que consignamos una coma de más o que nos faltó una palabra para completar la oración. Hay programas que el notario tiene a su disposición y a su alcance, pero eso tiene un costo, ¿verdad? Y entonces con eso ya no tenemos tanto problema. Pero no podemos redactar, inclusive yo todavía en los exámenes parciales todavía encontré faltas de ortografía, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Porque entonces no podemos, el notario es un ser humano y que podemos cometer errores, podemos cometer equivocaciones. Se nos puede olvidar, pero no podemos tachar, no podemos borrar, no podemos usar ninguna clase de corrector, porque está prohibido en el artículo 14. Y en el artículo 14, ya no nos va a dar tiempo analizarlo más profundo, pero yo sé que ustedes lo van a estudiar, porque aquí apenas lo leemos, aquí medio lo leemos, ¿verdad? Aquí dice, serán nulas las adiciones. ¿Qué es eso de adición? Bueno, adición es adherirle, así viéndolo desde el punto de vista general, adherirle algo a una cosa, no adherirle una cosa a algo. Eso es una adición, pero ¿cuál es una adición? Serán nulas las adiciones entre reglonaduras. Muchos dicen entre líneas, pero el código de notariado no regula entre líneas. El código de notariado regula entre reglonaduras y testados. ¿Qué es un testado? ¿Dónde está regulado jurídicamente qué es un testado? Vamos a ver, vamos a seguir pidiendo el apoyo, porque ustedes comprenderán. Pedro David López Pérez. Buenas tardes, licenciado. Gracias, Pedro. Buenas tardes. ¿Tiene su ley del organismo judicial? Y un momento, porque fíjese que estoy en la tablet, pero ahorita la busco. La del organismo judicial, ¿verdad? Sí. Si la tiene al alcance ahí. Sí, ¿qué artículo? 159, por favor. Oigamos con mucha atención eso, por favor. Okay. Artículo 159. Sí, por favor. Ok, ahorita lo leo. ¿Todo? No es grande, no es grande. Ah, sí, es que lo estaba confundiendo con el 161, porque ese es un poco más grande. 159, redacción. En toda clase de actuaciones judiciales se prohíbe hacer uso de abreviaturas y cifras, salvo las citas de leyes. No se harán raspaduras y sobre palabras o frases equivocadas. Se pondrá una línea delgada que permita la lectura. Antes de suscribirse a las actuaciones, se salvarán los testados y los entrelineados, bajo sanción de tenerse como no hechos. Muy bien. Vemos ahí, ese artículo tiene mucha relación con el 14 del Código Notariado. Pero este artículo 159 de la Ley del Organismo Judicial, más que todo es para resoluciones de carácter judicial, pero lo que me interesa, o nos puede interesar a todos, es que ahí está regulado qué es un testado. ¿Sí? Está regulado qué es un testado y vemos claramente que se regula que los testados consisten en trazarle una línea delgada. Si están viendo la presentación, voy a tratar de testar esta palabra que está aquí. Esto que voy a hacer acá ahorita, en extraneidad, eso no es tachar. Eso es testar, trazarle una línea delgada en la palabra o en el término equivocado. Porque, por ejemplo, esto sería tachar, ¿verdad? Esto es como tachar. Me acuerdo que así hacían, lo trataban de que... No, eso no sirve, eso no nos sirve. Lo que nos interesa a nosotros es esta forma que tenemos acá, en extraneidad, testar es trazarle una línea delgada. Si, por ejemplo, en lugar de consignar
en lugar, en forma correcta, o en lugar de consignar el número de identificación de alguna persona, documento personal de identificación, nos equivocamos, no podemos borrar, no podemos tachar, no podemos usar corrector. Entonces lo que sí podemos hacer es trazarle una línea delgada a el término equivocado, así como nos va a quedar la palabra extraneidad. Eso es testar. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué hacemos después? Ya que lo hemos testado, entonces lo que va a suceder, después lo tenemos que salvar. Lo tenemos que salvar. ¿Y cómo lo vamos a salvar? Pues lo vamos a salvar al final del instrumento. Al final del instrumento vamos a consignar la palabra estado un poquito torcido, pero estado, dos puntos, extraneidad, omítase. Así tenemos que salvarlo al final del instrumento y antes de las firmas. Entonces, cuando vamos a consignar un entrereglonado, acordémonos que no es entre líneas, sino es entrereglonado, vamos a utilizar acá. Si por ejemplo aquí quisiéramos poner nosotros esenciales, y aquí vamos a poner no está un poquito esto, pero no esenciales. Vamos a suponer que sí está escrito no esenciales, ¿verdad? Me van a disculpar, pero solo si vemos ahí entre esenciales y especiales, consignamos no esenciales. ¿Cómo lo vamos a salvar? Al final vamos a consignar entrereglonado, dos puntos, no esenciales, léase. ¿Sí? El testado es una línea, trazar una línea delgada sobre la palabra o el término equivocado, y lo salvamos al final consignando testado, dos puntos, en este caso que tenemos de ejemplo, extraneidad, punto, omitas. A continuación, entrereglonado, dos puntos, esenciales, punto, léase. Si fueren varios los entrereglonados, léanse, en plural. Y si fueren varios los testados, omítanse. Entonces, esa es la forma como al final, después del punto y final del instrumento público, lo vamos a redactar. Vamos a tratar de redactarlo más adelante. Después del punto y final, vamos a consignar entonces cómo enmendar, cómo salvar. Eso se llama salvar. Lo que hacemos al final del instrumento público se llama salvar. Y entonces tenemos ahí prácticamente cómo se hace el principio de escritura, redactándolo en español, redactándolo sin abreviaturas, de manera legible, a mano o a máquina. No podemos testar, no podemos borrar, no podemos usar corrector. Como dice el tratadista Luis Carrali de Teresa, los instrumentos públicos deben de redactarse lo más humanamente perfecto. Y al decir lo más humanamente perfecto, estamos diciendo que estamos aceptando que somos seres humanos, que podemos cometer errores. Aún las máquinas a veces no son infalibles. Puede ser que no tengamos nosotros el programa que nos corrija faltas de ortografía, o inclusive puede ser, con eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces hay palabras, términos técnicos propios del notariado que los consignamos. Por ejemplo, cartular no lo reconoce,
Otra palabra que no reconoce y son hijuelas o testimonios parciales. Hijuelas no lo reconoce y le cambia y le consigna otra palabra. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si se nos va un error de esos, tenemos que testarlo y tenemos que salvarlo al final. Entonces ahí tenemos en el artículo 14, acuérdense que leímos el 159, ahí en el 14 pueden anotar, ver 159 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Por qué nos sirve ese 159? Porque es el único artículo que regula cómo hacer un testado. ¿Cómo se hace un testado? Es trazarle una línea delgada sobre la palabra o término equivocado, pero debe de salvarse al final. ¿Qué quiere decir salvar al final? Después del punto final donde termina el instrumento público, vamos a consignar testados, 2 puntos, y consignamos todas las palabras que testamos. Si fueron 5, si fueron 10, si fueron 20, tenemos que consignar todas las palabras que le trazamos una línea delgada porque estaban escritas erróneamente o eran incorrectas. Entonces, después de que hemos copiado todo, testado 2 puntos, copiamos todas, punto, omítanse. Si hicimos entrerenglonados, por eso la legislación nos permite usar 50 líneas en un solo lado, pero 50 líneas es a renglón cerrado. Y si nos equivocamos no podemos hacer entrerenglonaduras, lo que comúnmente le llaman entre líneas, pero los notarios le llamamos entrerenglonaduras, porque así está regulado en el artículo 14. Y entonces copiamos todo, al final, después de lo que hemos testado, ahora vienen los entrerenglonados, 2 puntos, y transcribimos todos los entrerenglonados, todos los que le trazamos línea delgada, punto, omítanse. Omítanse. ¿Sí? Bueno, nos falta un poquito más, pero ya estamos en tiempo, ya me pasé, ya tengo que irme a la otra sección. Así que, por favor, estudiar las leyes, que tengan buena tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias, feliz tarde. Cuidado. Dios lo bendiga, Feliz licenciado. tarde. Gracias a ustedes también. Feliz tarde. Feliz tarde, Lic. Muchas gracias, licenciado. Una molestia, licenciado, una última molestia. vale. ¿Cuál es el nombre del tratadista que citó? Luis Para- Carral y de Teresa. Él Muchas tiene un gracias, libro que se llama Derecho Notarial y Registral. Está en su bibliografía, que está en el programa. Luis Carral y de Teresa. Muchísimas gracias, licenciado. Feliz tarde. Igualmente, Feliz gracias. tarde, licenciado. Bendiciones. Feliz tarde.